Ahora sí me escuchan, queridos hermanos. Ahora sí nos escuchamos por ahí. Ahora sí, ¿verdad? Nos escucha. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, porque nos permite el Señor, hermano, traer una palabra de vida para nuestra vida. Y eso es una gran bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, el poder tener la disponibilidad, poder darle el tiempo a nuestro Padre Celestial, de poder agradarle, de poder acercarnos a nuestro Señor. Por eso damos gracias a nuestro Padre por la vida que nos da, el tiempo que nos da, por las cosas buenas que recibimos de parte del Señor. Bueno es agradar siempre a nuestro Padre Celestial cada mañana, siempre, hermano, para luchar contra la carne, poder sacrificar esas obras. Por eso tenemos que decirle: Señor, quiero serte fiel. Quiero en esta mañana, apártame de todo mal, apártame de toda tentación. Apártame, Señor, de todo lo oscuro. Apártame de las tinieblas. Ayúdame, Señor, a vencer, y siempre con esa mentalidad nos levantamos. Nos levantamos con la finalidad de agradarle al Señor. Y va a ver cómo el Espíritu Santo viene a nuestra vida y enseguida, hermano, Dios empieza a obrar de una manera preciosa, de una manera que nos ayuda a vencer nuestras áreas. Dios, el propósito de nuestro Señor es ayudarnos. Todos los días es ayudarnos. El propósito de Dios, hermano, es ver que nuestra vida nos vaya bien. Nos vaya bien. Que nuestro corazón esté tranquilo, que nuestra vida siempre esté rebosando y esperando siempre, hermano, en cómo agradarle a Él. Y eso es algo que nos debe de llenar de satisfacción, el saber que estamos haciendo lo correcto y que a nuestro Padre Celestial lo estamos haciendo sonreír. Hay quienes o a veces cometemos el error, hermano, que en lugar de hacer sonreír a nuestro Señor, lo hacemos enojar. Y tenemos que realmente reconvenir nuestra vida delante de Él. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha desobediencia. Hoy estamos viviendo tiempos, querido hermano, tiempos en una vida de desorden, en una vida despreocupada, una vida de deleites, en una vida donde el hombre, hermano, está perdiendo el temor a Dios. Siente que no le importa si Dios lo mira. Siento que no le importa si a Dios, hermano, realmente está agradando. Estamos viviendo tiempos donde para muchos hermanos no es relevante afirmarse, no es relevante ordenar su vida, no es relevante temer a Dios. Tanto el hombre como la mujer, hermano, como dice la bendita palabra, este mundo irá de mal en peor. Hay hombres que van ahí de mal en peor, siempre buscando la ruina, su calamidad, su perdición, porque dice la Escritura que muchos buscan el camino, la puerta ancha, el camino y la puerta ancha, hermano, donde son caminos de perdición, son caminos donde se han salido de una verdad delante de Dios y vuelven a una religiosidad, a una mentira. Simplemente se meten en caminos muy delicados que en veces son difíciles de retroceder. O hermanos, se meten en caminos donde presentarse delante de Dios, hermano, piensan que no van a ser descubiertos, piensan, hermano, que se puede ocultar todo pecado, toda intención, todo mal pensamiento, toda mala acción. No hay nada que ante los ojos de Dios no sea descubierto. Nuestros pensamientos, cuando estamos nosotros delante de Él, Dios los escucha. Nuestro corazón, cuando hay malas intenciones, Dios los escucha. Nuestras acciones, hermano, Dios las ve. Por eso estamos viviendo tiempo, hermano, de que estamos viviendo un tiempo donde todo se quiere ocultar. La información en el mundo, la verdad en el mundo se quiere ocultar. Y tratar de exponer, hermano, una vida, una realidad que no es. Por eso quiero que entendamos que
que nuestro Señor Jesucristo, hermano, no vino a condenar al pecador, sino que vino a salvar al pecador. En la condición que esté, en cualquier condición que esté, hermano, él puede apartarse del pecado. Y el que se aparte y confiesa, hermano, o el que se confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Dios vino, hermano, a salvar al mundo, o sea, los hombres que se arrepientan. Dice en el libro de Juan 3, que todo aquel que cree en él, hermano, será salvo. Pero él no vino a condenar al pecador, él vino a salvar al pecador. Dios dándole siempre las oportunidades de que se arrepienta, dándole siempre la oportunidad de que se vuelva al Señor, dándole la oportunidad que recapacite en sus días. Bendiciones, Carla, Dios te bendiga, muchas gracias, saludos, hermano. Por eso es importante entender que dice el Señor en 1 de Timoteo 5, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las obras buenas, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hoy quiero hablarles un poquito sobre la amistad con Dios o la amistad con el mundo. Hay gente que prefiere ser más amigo del mundo que de amigos de Dios. Ahorita voy a explicarle bien qué significa esto. Porque vuelvo a repetir, hermano, Dios está llamando siempre al arrepentimiento. Nuestro Padre Celestial siempre está, hermano, buscando que el pecador se arrepienta, que el hombre entienda que el camino que lleva no es el correcto. Gracias a Dios nos alcanzó, gracias a Dios nos cambió la vida, gracias a Dios pensamos hoy diferente, porque el camino que llevábamos no era un camino de paz, era un camino de perdición, era un camino de destrucción. Tarde o que temprano, el hombre camina, hermano, perdido, porque desafortunadamente hay gente que los apoya, querido hermano. Y eso es algo que es increíblemente, si queremos ayudar a alguien, hermano, a que se aparte del pecado, realmente no hay que apoyarlo. Realmente, hermano, hay que decirle, estás mal, te puede pasar algo, mira, no te metas en una consecuencia. Porque Dios no tomará por inocente al culpable, siempre habrá una consecuencia. Siempre, hermano, ya sea intencional o no intencional, ya sea adrede o ya sea por engaño, siempre va a haber una consecuencia. Pero no, siempre aconsejemos de que el hombre no cometa el pecado, de que el hombre no, hermano, se aleje de ella. Por eso Timoteo dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. No dice la Escritura que antes que vengan a Cristo, sino antes que vengan a juicio. Primero dice, y luego dice, más otros se les descubre después. ¿Cuáles son las otras? Las buenas intenciones, las buenas obras y las malas obras. De tal manera que ni las obras buenas, ni las obras malas van a permanecer en oculto. Pero la Escritura dice que hay pecados de los hombres que se van a hacer muy evidentes antes de que vengan al juicio de Dios. No dice antes que vengan a Cristo, dice antes que vengan a juicio. En la versión Nuestro Testamento dice, los pecados de algunos hombres son de dominio propio, aún antes de ser, dice, aireados en juicio. Dice, los otros en cambio solo después del juicio salen a la luz. Así sucede en nuestras acciones, o son bien o están a la vista o no lo son. Tampoco podrán permanecer ocultas. La versión Al Día dice, los pecados de algunos son evidentes, aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tardes o temprano se manifestarán. La versión Nuestro Testamento dice, algunas veces nos damos cuenta claramente de que una persona está pecando, aún antes de que sea juzgada.
pero otras veces no nos damos cuenta, sino que mucho después del juicio se va a descubrir después del juicio. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Con todo, ninguna de ellas quedará oculta. Mire, dice, ante los ojos de Dios, hermano, ningún pecado va a permanecer oculto. Ninguna mala intención, ninguna situaciones, hermano, mala intención van a permanecer ocultas. Todas van a ser juzgadas. Por eso todos nos vamos a presentar delante de Dios. Pero acá habla de un pecado, es como decirle de un pecado descarado. Un pecado, hermano, donde ese pecado, acá dice donde algunos nos damos cuenta, nos damos claramente que esa persona está pecando. Nos damos claramente que esa persona ya cayó en un libertinaje. Una persona que está en el libertinaje, hermano, es que no lo oculta. Es como dice, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entró en un descaro, entró en un pecado, hermano, que esa persona por tener ese pensamiento, por tener esa actitud, que no le importa exhibir el pecado, hermano, dice aquí que va a ser traída a juicio. Dice que los pecados son evidentes dice acá, antes de ser investigado. Eso quiere decir, hermano, que Dios en nosotros, mire, Dios en nosotros, hermano, está investigando el pecado. ¿Se acuerda usted el caso del querubín? Dice la escritura ahí en Ezequiel 28, dice, hasta que se halló la maldad. Eso quiere decir que aunque el querubín, hermano, dice fue creado en una perfección, hermano, algo estaba raro en la vida del querubín. Y el querubín no era el mismo, porque dice, hermano, que estaban investigando, dice, los pecados de algunos son evidentes antes de ser investigados. Quiere decir que Dios, hermano, va a investigar nuestra vida, si están pecando o no, si estamos pecando o no. Y acá dice, los pecados de algunos son del dominio público. Todo mundo sabe que una persona está pecando. Todo mundo lo sabe. Pero dice que ellos van a ser traídos a juicio, por cuanto todo mundo sabe que está pecando. Todo mundo, o sea, no le dan, hermano, el reparo, y aún si está oculto, dice que todo pecado va a ser traído a juicio. Aún las obras buenas, aún las obras malas, hermanos, van a salir evidente. Nada, dice, va a poder salir hermano, nada va a poder ocultarse. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos que Dios, hermano, Dios ama a las personas, Dios ama al hombre que se arrepiente de su pecado. Dios quiere salvarnos, Dios quiere rescatarnos, Dios quiere ayudarnos, pero acá dice que cuando habla de los pecados de algunos hombres son de dominio público, dice que aún antes de ser airados en juicio. O sea, que eso quiere decir, hermanos, que está refiriéndose a los hijos de Dios, a todo aquel que se dice hijo de Dios, así como le pasó al querubín. Dice que hasta que se halló la maldad, el querubín fue investigado. Quiere decir que delante de él, por eso dice que lo echó del monte santo. Un día se presentó el querubín al monte santo. Ahí estaba queriendo, quizás ministrando, y Dios se lo quedó mirando, hermano, y algo no cuadraba en su vida. Dice que ya todos sabían, porque dice que ya todos sabían lo que él estaba tramando. Ya todos sabían, hermano, lo que él realmente hacía. Y cuando hubo una queja, dice que entonces se halló en él la maldad. Dice porque él llegó, no solamente, hermano, no solamente lo investigaron, sino que le presentaron pruebas. Y no solamente le presentaron pruebas, porque la escritura dice que antes de ser juzgado un anciano, tienen que ser presentados 2 o 3 testigos.
para que se pueda comprobar, pero dice que el testimonio de un testigo no es verdadero. Tienen que ser 2 o 3, pero no que lleguen a acusar, sino que realmente tengan pruebas. No, aquí no existe la sospecha. Pero acá dice, hermanos, de que algunos fueron de dominio público. O quiere decir que esta persona, todo mundo se daba cuenta, todo mundo sabía, porque dice que ya no lo ocultaba. Una persona que no oculta el pecado, un cristiano que no oculta el pecado, una persona que se dice hijo de Dios que no lo oculta, hermano, quiere decir que se ha descarriado, ha caído en un libertinaje. Porque, hermanos, eso quiere decir que está pecando contra su propio cuerpo, está pecando, hermano, contra él mismo y contra Dios. Entonces, yo veo aquí, querido hermano, que Dios enseña que una persona que está pecando ha caído en un adulterio espiritual. No solamente ha caído en un adulterio espiritual, sino que también ha caído pudiera caer en una fornicación literal. O sea que caerá, hermano, en sexos ilícitos. Caerá en sexos ilícitos. El adulterio con idolatría, hermano, hay un adulterio espiritual. Que se meten con idolatrías, con costumbres, con tradiciones, con dioses extraños, con demonios, con celebraciones paganas, humanas. Eso es idolatría. Ese es un adulterio espiritual, pero también adulterio en el hebreo significa una persona infiel. Ha dejado de ser fiel a Dios. Ha abandonado el camino. Por eso todo tiene un Dios, o sea, tiene el nombre de Dios. El dinero es un Dios. El sexo ilícito es un Dios. La avaricia es un Dios. La borrachera es un Dios. El mundo es un Dios. Entonces el sueño es un Dios. La pereza es un Dios. Todo cosa negativa tiene un nombre. Y tiene un nombre de un Dios. Por eso Dios nos habla de que hay un adulterio espiritual. Entonces, pero también, hermano, nos está hablando de aquí que hay pecados que son pecados o fornicaciones de relaciones sexuales ilícitas, que son evidentes. Dios mandó que se prohibiera, hermano, cualquier tipo de relación ilícitas. Como cuáles, hermanos, como cualquiera hoy está en la modalidad de vivir en unión libre. Eso es ilícito, a menos que realmente quieran casarse y hacer las cosas bien delante de Dios y delante de los hombres. Vivir una vida, hermano, hay gente que ya tiene años viviendo en unión libre porque no han podido divorciarse, ya tienen hijos. Eso pueden hacerlo ellos, pueden tramitarlo, pueden tramitar su divorcio y pueden casarse, porque ya hay hijos de por medio, ya llevan una vida. Eso Dios lo permite. Pero, y hermano, aunque es pecado, pero tiene perdón. ¿Cómo obtiene perdón? Ordenando su vida, haciendo las cosas bien. O sea, hermano, porque la Escritura dice que todo pecado es perdonado. No hay pecado en cual la sangre de Cristo no tenga poder para perdonar. Porque el propósito, dijo el Señor, hermano, es que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Menos la blasfemia contra el Espíritu. Por eso no podemos blasfemar contra el Espíritu, atribuirle a las cosas del Espíritu que son cosas demoníacas, que son cosas del demonio, que son cosas aborrece, pisotee la sangre de Cristo y tuviera por inmunda, hermano, la sangre, o hacer afrenta al Espíritu. Entonces ya se metió en un problema grave. Dice que ya no hay arrepentimiento, dice en el libro de Hebreos. Entonces, pero también nos enseña, hermano, que hoy está de moda, hermano, las relaciones sexuales entre novios, ni tan siquiera son casados, o simplemente la persona porque es muy liberal, le gusta tener sexo, necesita sexo y va a tener sexo.
Hoy está la prostitución, o sea, el sexo con animales, sexo con hombre, mujer con mujer, intercambio de parejas, o sea, de matrimonios, sexo en el incesto, padre con hijos, hijos con padres, hermanos, sexo con hermanos con su propia sangre, sexo con familias en su propia sangre, ya sea un tío, ya sea una tía, relaciones sexuales, hermanos con hermano en flujo, cuando la mujer tiene flujo de sangre, hermano, todas esas cosas realmente, querido hermano, hacen que una persona sea impura y que realmente esté contaminada. Independientemente el adulterio espiritual, ese también entra también en una relación ilícita, porque dice que estos pecados son muy evidentes, Pero el Señor, vean lo que dice, hermano, que porque es importante entender, hermano, la importancia. Estos son evidentes, dice que este pecado, este tipo de pecados no pueden permanecer ocultas. Entonces en el libro de Efesios 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia que ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tubarías que no conviene, sino antes muy bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tienen herencia en el reino de Dios y dice que de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre por qué, a través de con qué cosa viene la ira de Dios, dice, por la causa de la fornicación y por la inmundicia, la avaricia, que son la idolatría. Esas cosas, dice, no se debe de nombrar en la boca de los hijos de Dios, no debe de nombrarse, no debe de mencionarse, ni tan siquiera que un hijo, una hija embarazó a una hermanita, que tal parejas están fornicando. Oye, hay iglesias donde les permiten que los jóvenes, o sea, tengan novios, y no importa si se acostan juntos, no importa si sale embarazada, eso no importa. Ya no hablan de la santidad de consagrar a alguien, que una persona llegue a servir. Esto, hermanos, está pasando dentro de unas iglesias de Cristo, que no debería de pasar. Pero no estamos, Dios es bueno, hermano. Aún así, sí hay, pero no se enseña en las iglesias. Alguien cayó, cometió el horror, se dejó llevar, y bueno, hay misericordia. No era el punto, no era el caso, pero no se enseña en iglesia. Pero hay iglesias donde se enseña esto, hermano. Dice que hermano, que los de la alabanza embarazaron a algunas hermanas, o sea, todo eso es algo terrible. Pero dice que esto no se debe de mencionar dentro de las iglesias de Cristo, porque por estas causas viene la ira de Dios. Con estas cosas viene sobre los hijos de desobediencia, como los casos de los hijos de Elí, que dice que escuchaba, el pueblo sabía que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres del pueblo, con las mujeres de la iglesia, con las mujeres, hermano, tenían fornicaciones. Ellos, dice que todo mundo lo sabía. Todo mundo lo sabía, tenían el descaro. Por eso dice, no se nombre entre vosotros. La versión Nuestro Testamento dice, y haced del amor norma de nuestra vida. Dice, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio que Dios recibe con agrado. Y en cuanto a la lujuria o cualquier clase de impureza o la avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros. Así deben de comportarse los creyentes. Y lo mismo digo de las obscenidades, conversaciones estúpidas o chistes indecentes, cosas tales que están fuera de lugar,
Lo nuestro es dar gracias a Dios. Tened bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, ningún avaro, la avaricia es una especie de idolatría, dice, hermano, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras fariseas. Estas cosas son las que encienden la ira de Dios sobre los hombres que se niegan a obedecerle. ¿Ven qué delicado es esto? No entrarán al reino de los cielos. No recibirán como herencia el reino. Dice que por estas cosas se ha encendido la ira de Dios. La gente está fornicando, cometiendo adulterio espiritualmente, metiéndose con tradiciones y costumbres paganas, humanas. Hermano, amando el dinero, amando la avaricia, amando, hermano, el sueño, amando el mundo. Esos son dioses, son idolatría. Pero todavía aunado eso, hermano, que se consideran relaciones sexuales, unión sexual, hermano, espiritualmente, hermano, pero también las relaciones sexuales ilícitas, dice que harán que la ira de Dios se encienda. Entonces estas cosas no se debe de hablar, dice, dentro de los creyentes, pues demuestra una desobediencia. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, mire, tenga cuidado si una hermana o un hermano, y fíjate que yo ando con fulanito, y luego no, yo ando con el otro, y yo ya ando con 3, ya ando con 4. Oiga, cuidado con eso. Dice que ese tipo de conversaciones no debe de haber entre nosotros. No se debe de conversar de que una mujer casada esté hablando de que le gusta a un hombre casado. O un hijo, una hija ande con 2 o 3, o sea, ¿qué es eso, hermano? ¿Acaso no fue lo sexo ilícito que realmente destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no fue todos los sexos ilícitos que hubieron consecuencias desde Eva, desde Abraham, desde David? Hermano, ¿acaso no hubo consecuencias de todo eso? Claro que hubo consecuencias. Pero la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ahí estuvo. Cuando el creyente se arrepiente, por eso en 1 Corintios 5, versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. O sea, lo que está diciendo aquí, que las personas que no conocen a Cristo, no tienen a Cristo como su Salvador, hermano, esto es su vida. Pues eso es su estilo de forma de ser. El mundo está abierto al libertinaje. Pero los que aquí dice, esto sería necesario salir aquí porque todo el mundo es así. Está la pornografía. Está gente que, hermano, que solo, hermano, o solo enseña a otros a descarriar en eso. Hoy todo es ligue para tener sexo. Entonces, hermano, pero de acá dice que eso no se debe de mencionar entre el pueblo de Dios, porque entonces Dios se va a encender la ira sobre la persona. Por eso dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maledicencia o borracho o ladrón, con el tal ni os comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pues a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Dios quitará al hombre, la mujer, hermano, al hombre, a la mujer, que realmente, hermano, anda descaradamente, dice que no le importa que todo el mundo lo sepa. No quiere poner en orden su vida. Dios lo va a quitar porque dice, hermano, que este hombre se ha pervertido.
No está buscando el arrepentimiento, dice que su pecado ya lo hace, dice que todo el mundo lo vea. Todos nos damos cuenta, dice que esta persona está pecando. Y luego empiezan a salir como víctimas. No me juzgue, es que en esa iglesia no hay amor, es que no me entiende. No, espérame, no existe eso. Dice que los pecados, dice que esta persona claramente está pecando. ¿Qué significa juzgar? Juzgar es a alguien señalar a él cuando no tienes pruebas. Pero cuando todas las pruebas, es evidente que todo el mundo lo sabe, que anda aquí con uno, anda con otro, hermanos, los jóvenes o todo eso, es evidente, o sea, todo mundo lo sabe, y no por chisme, sino que porque todo mundo lo ve. Entonces dice que es de dominio propio, dice que Dios está buscando también, dice que Dios estaba buscando una prueba para que la persona sea enjuiciado. Por eso dice, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, y va a ser traído a juicio. Y va a ser esa persona, ese hombre, tanto mujer, van a ser traídos a juicio. Por eso usted, si se le junta a un hermano, no se vaya usted diciendo, ay sí, ay qué guapo está, ay qué bonita está, síguele. O sea, ese es otro perverso, que apoya a una persona que está mal. Dice que por esas causas van a venir la ira de Dios. Dios ama al pecador, hermano, o sea, ama al pecador arrepentido. Por eso dice que nos damos cuenta claramente que esta persona está pecando. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque la persona es liberal. Así es, hermano, así es. Así es así que, o sea, hay un libertinaje en las personas que son libertinas, es aquella que lo exhibe, no le importa que el mundo dice que sobre de ellos, una persona que ha entrado en el libertinaje, que no le importa exhibirse. Por estas cosas, dice, vendrá la ira de Dios sobre los hijos, aunque esté en una iglesia, hermano, porque acá dice, aún no se nombra entre vosotros, pero luego dice que ni aún no juntéis con ningún fornicario. Dice, no juntéis con ninguno que llamándose hermano. De hecho, esta palabra dice en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5:11, dice, lo que querían deciros, dice en la carta, es que no tengan trato con quien presume de ser cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho, ladrón. Con alguien así, ni se sienten a la mesa. O sea, ¿qué enciende Dios? ¿Cómo se enciende Dios la ira, hermano, sobre una persona? Pues que dice que presume de ser cristiano y está hablando de sexo, está hablando que me voy con uno, que me voy con otro, y o sea, hermano, de deseos sexuales. Dice que esas cosas no deben de estar, hermano, en el lenguaje de los seres, de los hijos de Dios. No deben de hacerse chistes groseros, no deben de haber chistes perversos. No debe, porque estas cosas dice que hace que Dios se enoje. Que entre los hijos de Dios estén comentando, estén hablando, hermano, de todo lo prohibido de Dios. La versión Ausejo dice, lo que ahora os escribo es que no juntáis con uno que llamándose hermano sea libertino o avaro, o idólatra, calumniador, borracho, ladrón, con estos tales ni a comer. Pues, ¿cómo? Dice, pues, ¿por qué meterse yo a juzgar a los de afuera? ¿No son a los de dentro que vosotros, Dios, dice, juzgará? Entonces quiere decir, hermano, que Dios va a juzgar este tipo de conductas dentro de la iglesia y dice que por estas causas vendrá la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no tanto esto, hermano, sino que a estos se le llama amigos del mundo.
no son amigos de Dios, sino dice que son amigos del mundo. Por eso la misma escritura nos enseña ahí también en 2 Tesalonicenses 3, versículo 11, y a vosotros, hermanos, no os cansé de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Hay que sentarnos con ellos, hermanos, a decirle, hermano, hermanita, estás mal. Tú tienes que santificarte. Tú tienes que apartarte. Dicen, ayudarlo a decir, hermano, perdóname, pero te vas a destruir, te van a echar a perder. ¿Qué es eso de que tú andes con uno, andes con otro y con otro? O que estés teniendo relaciones sexuales, o sea, hasta me lo vienes a decir, hasta me lo vienes a contar. Por eso si usted calla ante una persona, usted es partícipe, ya te contaminó esa persona, es partícipe también de la confesión de esa persona. Y está contenta de compartir algo que está haciendo mal. La Escritura dice que la ira de Dios está viniendo sobre de ellos. Porque esa persona ya se pervertió, ya entró en un libertinaje. Dios quiere perdonar todo pecado, que el hombre venga y exponga su vida, hermano, y se arrepienta. O que ordene su vida, pues. Ordene su vida. Pero no puede caer en un libertinaje. Dice que la ira de Dios viene sobre estas cosas. Que tienen que estar los hijos de Dios, hermano, hablando de todas estas cosas. Dice que eso no conviene en el lenguaje de los hijos de Dios. Dice que ese no es el lenguaje de los hijos de Dios. Hay que tenerlo como amigo, como dicen las cosas, hermano. Si que realmente son tus amigos y te confiesan las cosas, confían en ti. Entonces dice, tu amigo, te voy a decir la verdad, esto no lo hagas porque a nuestro Padre Celestial no le gusta. Tú eres una persona santa, tú eres un hijo de Dios, tú eres una sierva, tú eres un siervo. Hay quienes son más amigos del mundo que de Dios. Dice que se sientan a la mesa a comer, hermano, a contarse sus aventuras, a participar de sus malas obras. No lo reprendió, no lo ayudó. Dice que no hay mejor amigo que un hermano, dicen Proverbios. Hermano, dice en el libro de Santiago 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son vuestras pasiones, los cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matan y arden de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué no pedís? Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que dice que quiera ser amigo de Dios, no dice que es amigo de Dios, pero todo aquel que quiera ser amigo de Dios, dice, hermano, no puede ser amigo del mundo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, deja de ser amigo de Dios. Una persona adúltera, una persona fornicaria dentro de la iglesia o una iglesia, hermano, que le gusta caer en borrachera, le gusta caer en libertinaje, que le gusta meter tradiciones y costumbres y todo lo del mundo, dice que deja de ser amigo de Dios. Y se hace amigo del mundo. La Escritura dice, hermano, que es importante nosotros mantener esa relación para con nuestro Padre Celestial. Por eso dice la Escritura, hermano, en el libro de Proverbios 22, mira, dice que se constituye, dice, amigo del mundo, el fornicario, el adúltero, hablando tanto espiritualmente como fornicario es tener todas las relaciones ilícitas. Como los que decíamos, hermano, dice que se constituye enemigo de Dios, dejó de ser su amigo. Dice Proverbios 22:11,
El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. El que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. El que ama la limpieza, el que está hablando, al que ama la limpieza, el que ama, hermano, la santidad, el que ama, hermano, quitar esos deseos sexuales, esos deseos, hermano, de idolatría, de emborracharse, de vicios, de amor al mundo, de amor al dinero, de amor a otras cosas, no precisamente sexo, hermano, lícito, o sea, físico, hermano, sino también el todo, en todo lo que es espiritualmente, querido hermano. Se dice que se hace enemigo de Dios. Deja de ser su amigo, pero dice que el hombre que ama la limpieza se gana la amistad del Rey. Se gana la amistad de Dios. El que hoy renuncia al pecado, el que dice, Señor, quiero ser limpio, el que quiero abandonar este estilo de vida, este comportamiento, dice, se gana la amistad de Dios. Pero quien siga con esa conducta y no se arrepiente de su pecado, cualquiera que fuera, dice que deja, hermano, deja de ser amigo de Dios. Deja de tener esa relación íntima para con Él. Oh, esto es importante. Dice que por eso Dios, hermano, descargará la ira sobre aquellos que no aman la limpieza, que no aman la santidad, hermano, que no aman, hermano, realmente el tener a Dios como Dios santo. Por eso sin santidad no podemos acercarnos a Dios, hermano. Por eso es importante entender, dice que el que aparta su corazón del pecado tendrá la amistad del Rey. Por eso se digo, oh almas adúlteras, oh almas, no solamente ustedes aman mucho la idolatría, aman mucho el dinero, aman mucho la avaricia, aman mucho la vanidad, aman mucho la carne, aman mucho todo eso, hermano, dice, porque eso es idolatría espiritual, es adulterio. Por esa cuestión la gente ha abandonado a las cosas de Dios, se ha alejado de las cosas de Dios, ahora se emborrachan, ahora tienen sexo ilícito, ahora andan en una vida de libertinaje. Ese es el adulterio espiritual, pero también las personas hoy dice que son descarados viviendo en una relación sexual abierta, para ellos le llaman abierta. ¿Acaso no dice la Escritura que el matrimonio tiene que ser santo? Que todo tiene que alrededor a los hijos de Dios, tiene que girar alrededor de la santidad, que por estas cosas va a venir la ira de Dios, hermano. Dios quiere que las personas se arrepientan, Dios quiere que las personas se limpien el corazón. Dile, Señor, ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir yo en este camino de perdición, de inmundicia. No se debe de mencionar esto, dice, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre pierde la amistad con Dios. Por eso me gustó mucho este versículo, dice Proverbios 22, versículo 11, dice el que aparta, querido hermano, dice el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad de Rey. La versión Ausejo dice, quien aprecia la pureza de corazón y la gracia, es el hablar, es amigo del Rey. El que ama la limpieza, el que quita esos deseos de su corazón. Oh hermano, tenemos que amar la limpieza. El corazón sincero y labios afables, dice, se granjearán la amistad del Rey. Oh, se enorgullecerá tener de parte de Dios, hermano, en nuestra vida. Dice la versión Dios habla hoy, el Rey aprecia al de corazón sincero y brinda su amistad a que habla con gracia. Dios no está juzgando, Dios está llamando al arrepentimiento. Dice, ¿por qué? Porque si el hombre sigue así, dice, va a ser llamado a juicio.
Si el hombre que es descarado, hermano, dice que ya todo mundo lo sabe y no lo tapa, dice, va a ser llamado a juicio. Eso quiere decir porque luego dice, eso dice la escritura, hermano, que esto Dios lo sacó a juicio, lo sacó a la luz para que se avergüence. Pero no hay gente que no se avergonzó y sigue en su mismo camino. Dice, el rey ama, dice la versión actualizada, el rey ama al de corazón puro y al que tiene la gracia de sus labios será su amigo. Oh, hermano, esto es importante entenderlo en nuestra vida. Al que vence, dice la versión lenguaje actual, al que vence, al que convence con su sinceridad, al rey le brinda su amistad. Eso es importante entenderlo, que en nuestra vida, querido hermano, ¿cómo ganamos nosotros la amistad de Dios? Limpiando nuestro corazón, manteniendo un corazón limpio ¿de qué? De toda idolatría, de todo, hermano, todo lo que tenga que ver con el sexo ilícito. Por eso dice, hermano, que la fornicación, el adulterio espiritual es enemistad para con Dios. La amistad con el mundo es, hermano, todo lo que es idolatría, todo lo que son tradiciones, todo lo que son costumbres, todo lo que son paganismo, todo lo que son, hermano, todo aquello, hermano, que aleje de las cosas de Dios es idolatría. Y dice dentro también las relaciones prohibidas. ¿Acaso en los tiempos de Noé, hermano, qué fue la gente impía? La gente impía es que no quería nada con lo espiritual, no quería nada con lo santo. Y amaron mucho, querido hermano, amaron el mundo. En los días de Noé amaron el mundo, pero en los días de Sodoma y Gomorra, hermano, amaron mucho el sexo ilícito. Y por esas causas Dios los destruyó. Por eso también dice la bendita palabra, hermano, que estamos como en los tiempos de Noé, que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque la gente se volvió adúltera espiritualmente, pero también le abrieron las puertas al libertinaje y la gente fue muy descarada. No amaron la santidad, no amaron la pureza de corazón. Dice, hermano, que ellos prefirieron ser enemigos de Dios que ganarse la amistad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros renunciamos al pecado, hermano, y deseamos la limpieza, nos ganamos la amistad del Rey. Pero si nosotros preferimos el pecado, preferimos la amistad del mundo. Dejaron de ser amigos de Dios, hermano, por ser amigos del pecado, por tener una relación pendiente en el pecado. Por eso Dios, hermano, Dios no está con la gente, por eso la misma escritura nos enseña en el Salmo 50, querido hermano. En el Salmo 50 nos enseña versículo 17. Dice, pues tú aborreces, dice, pues al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías, con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías al mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste si yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiende esto ahora, que dice esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bendito Dios, ordena tu camino, hermano. Ordena tu vida. Si estás viviendo con alguien, divórciate. O sea, haz las cosas bien, ordena tu vida. Yo no voy a juzgar por qué pasó, pero haz las cosas bien. Haz las cosas bien.
No estoy llamando yo, hermano, que las personas se divorcien. Si no, hay personas que ya están separadas, hay personas que ya tienen, pero no estoy llamando yo a eso, pues, porque esto es grave. Hermano, no ordenaron su camino. Mi Señor a todos llama, hermano, a que el hombre se arrepienta. Es importante que nosotros entendamos esto, que la importancia, hermano, de realmente ser amigo de Dios, amigo de Dios. Por eso la Escritura dice que, ahí piensan, hermano, en el Salmo 36, dice, la iniquidad del impío, me dice en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se le lisonjean tanto sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. No, el mal no aborrece. Dice en el versículo 4, dice a sus ojos, un dictamen de culpa destinado al impío lleva en su corazón, el temor no existe delante de sus ojos, se lisonjea en sí mismo de no encontrar de en sí la maldad que aborrece. Sus dichos de su boca son fraude y dolo, dejan de comprender y hacer el bien. Deja de comprenderlo, deja de entender que eso está mal. Se enorgullece, la versión dice en hispanoamericana, dice el pecado habla al malvado en el fondo de su corazón, el miedo a Dios no existe para él. Se enorgullece de sí mismo, incapaz de descubrir y odiar su culpa. Son sus palabras maldad y mentira, no quiere ser sensato ni obrar bien, no quiere hacer las cosas bien. Dice que para él no existe la culpa, para él se enorgullece de ser una persona así. La versión Jerusalén dice, renunció a ser sensatos o a hacer el bien. Son máquina de iniquidad, sobre su lecho y en su camino no es bueno, se obstina y no reprueba el mal. Se cree que está haciendo lo correcto. No rechaza la maldad. ¿Queremos ganarnos la amistad de Dios? ¿Qué somos, amigos de Dios o enemigos de Dios? ¿Qué somos, hermano? De hecho, la palabra amigo de Dios, la palabra amigo significa, hermano, dice que mi Señor era amigo de republicanos y de pecadores, pero cuando habla de amigo no es que Él los escuchaba, hermano, se sentaba a decirle, oh, te apoyo en lo que estás haciendo, sino que la palabra amigo significa, dice, amarlo, significa amar, significa unirse, llamarlo, decirle, ven acá, ven, ¿quieres ganarte mi amistad? Deja el pecado. Eso dice en el libro de Mateo, ya con eso termino, hermano. Dice que en el libro de Mateo 11, versículo 19, y vino el Señor, dice, el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí, un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría justificada por los hijos. La palabra aquí, amigo, significa llamarlo, dice, te amo, Dios ama al pecador, pero dice que significa unirse a la amistad. Mira, ¿quieres unirte a mi amistad? ¿Quieres unirte a que yo sea tu amigo? Entonces, renuncia al pecado. ¿Por qué la mujer adúltera Magdalena se volvió una sierva? Siguió al Señor hasta los últimos días de su vida. ¿Por qué razón? Porque la llamó, hermano, a que ser su amiga, su amigo. Y la única manera de ser amigo de Dios es renunciando al pecado. ¿El hombre quiere ser amigo de Dios? Entra en la fornicación, entra en las tradiciones, en costumbres, en los vicios, en todo. Entra en la vida de libertinaje y son amigos del mundo, se ganaron la amistad de Dios, la enemistad de Dios. Pero el que quiera ser amigo de Dios
tendrá que renunciar al pecado. Tendrá que renunciar a las tradiciones, a las fiestas paganas, al amor, apartarse, hermano, a vivir más cerca de Dios, hermano, que de estar alejado, que de estar apartado, que no querer nada, que de estar desanimado, de ser una persona infiel, que va cuando quiere, busca cuando quiere, hermano, se acuerda de Dios cuando tiene algún problema. Eso es ser infiel, y la palabra fiel significa adúltero. Eso significa. Cada día se van apartando, cada día se van alejando. Hermano, hay que dejar las relaciones sexuales ilícitas, porque eso fue lo que pasó en Sodoma. Hay que dejar las tradiciones y costumbres y el vivir alejado y apartado. Hay que dejar de amar el dinero, la avaricia, hermano, la familia más que a Dios, hermano, el sueño, la pereza. Hay muchas cosas que todo lo que te aparta de Dios se llama idolatría. Todo se llama, hermano, dioses extraños. Y esto pasó en el tiempo de Noé. La gente era impía. Impía significa que no querían nada con lo íntimo, no querían nada con lo espiritual, no querían nada, hermano, con lo que tenga que ver con Espíritu Santo. Y se contaminaron, y se pervirtieron, y se ganaron ser enemigos de Dios. Y aquí dice la Escritura que por esas causas vino la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque eran evidentes hasta que se oyó el pecado, hasta que fueron investigados por el Espíritu y se encontró pecado oculto. Se pecó encontrado oculto, hermano. Se encontró mucha maldad. Y a gente no les importa la relación con Dios. No les importa cómo están viviendo. No les importa qué es lo que Dios diga. No les importa la santidad. No les importa la limpieza de corazón. Les importa más su deseo, les importa más su vida, que realmente entregar su vida al Señor. El hombre que es pecador, el hombre que no abandona el pecado cualquiera que sea, que ahí tanto lo hacer adúltero, o sea, adúltero espiritualmente porque incluye vicios, hermano, incluye el amor a las tradiciones y costumbres, incluye, hermano, amar las fiestas más que a Dios, alejarse, apartarse. Es un adulterio espiritual, incluyen estas partes, pero las fornicaciones, todos los que son relaciones sexuales ilícitas, que están prohibidas, hermano, harán que el hombre no sea amigo de Dios, sino sea su enemigo. Por eso es importante que cuando el Señor se juntó con los publicanos y hermanos republicanos y pecadores, se sentó para decirles: ¿quieren que yo sea tu amigo? ¿Quieren ganarte la amistad? Entonces renuncien al pecado. Dejen esas cosas que están mal. O sea, limpien su corazón. Miren, limpien su vida. Si quieren que yo me siente con ustedes aquí, dejen de pecar. Si quieren conversar conmigo, dejen de hacer eso. Si tenemos una relación con Él, no vamos, déjate pecar. Y no déjalo afuera y luego cuando sale la agarras. No, deja eso, porque si no, no vamos a ser sus amigos. La amistad con el mundo es el pecado. La amistad con Dios es la santidad. Es la pureza de corazón. Es el que ama la limpieza, hermano. Por eso tenemos que enseñar esto, hermano. Que es mejor tener a Dios por medio de la santidad, por medio de la limpieza, renunciarlo, el culto y lo vergonzoso. Realmente manifestamos de esa manera de que Dios está con nosotros. Es el tiempo que te limpies tu vida. Renuncies al pecado cualquiera que fuera.
está dividido en dos partes: el adulterio espiritual y todas las relaciones sexuales prohibidas. Que Dios te dice, porque dice que todas estas van a ser llamadas a juicio, y de entonces vendrá la ira de Dios sobre todas estas cosas. Porque no amaron la santidad, porque no amaron la limpieza de corazón, porque no amaron, hermano, realmente y apreciaron la amistad de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, y nos ayude a todos a mantener una relación en santidad y limpieza con nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, hermano. Renuncia, ponte a cuentas con el Señor, vuelve a casa, ordena tu vida, que Dios te muestre la salvación, ordena tu vida, hermano, puedes hacerlo. Entre los vínculos del amor de Dios está que ordenemos la vida. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se salve. Dios amó al mundo, no lo vino a condenar, sino lo vino a salvar. O sea que estás a tiempo de hacer las cosas bien. Y no estés enseñando y estés apoyando el libertinaje de la gente, porque te haces partícipe, te haces iguales a ellos. No te sientes a la mesa a tener ese tipo de conversaciones que completamente a Dios le desagrada. Que Dios te guarde, te llene de sabiduría, que el bendito Espíritu de Dios, hermano, te convenza de pecado, te convenza de justicia, te convenza realmente de que esto así es. Muchas gracias, querida hermana Carla. Carla, Dios te manda un saludo al siervo, al pastor allá en Nicolás, allá en Argentina. Saludos al pastor allá. Dios las bendiga a la iglesia. A Tella Reynoso, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermanos. Verónica Rodríguez, saludos, querida hermana, Dios les bendiga. Cristian, amigo, Dios te bendiga. Sofía, Dios te bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por su tiempo. Sheila, Dios te bendiga, amiga. Daniel Fuentes, Dios te bendiga, siervo. Muchas gracias por su tiempo. Rosa Fernández, Dios les guarde. Muchas gracias por todo. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Jessica Díaz, saludos a los hermanos allá en Palizada, Campeche. Leymari Rodríguez, muchas gracias. Dios les bendiga, queridos hermanos. A Jorge, hermano, allá en Querétaro. Muchas gracias, hermano, por apoyarnos. Bendiciones, hermana Angélica Paredes. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias por su apoyo, y que nuestro Padre Celestial, hermano, todos los días nos ministre la limpieza del corazón, porque es mejor la amistad de Dios. Es mejor la amistad de Dios que la del mundo. Que Dios te guarde, hermano, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdanos a compartir, dale like a la página, hermano, y que este mensaje, hermano, sea de bendición para aquel que necesita volverse al Señor y recapacitar en el Señor. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermano. Bendiciones.